Bueno, comenzando entonces con el temario de lo que se les presentó a ustedes en el plan de clases, vamos a ver algunas definiciones básicas del método científico. Estos son aspectos muy elementales, pero quiero que unifiquemos criterios con respecto a estos elementos. Lo que nosotros buscamos cuando hacemos investigación es generar conocimiento. Así sean conocimientos pequeños, pero que siempre lo que se genera en todo proceso de investigación es conocimiento, ¿no? Ese conocimiento es lo que se relaciona del sujeto que conoce, que percibe, con el objeto conocido o percibido. O sea, ¿qué es lo que se encuentra cuando nosotros, qué es lo que se produce cuando nosotros realizamos una investigación? Eso es lo que se genera, conocimiento. Y dentro del conocimiento hay muchas clasificaciones. Una de las más utilizadas es la que habla de conocimiento vulgar y conocimiento científico. Y nosotros vamos a trabajar durante todo este proceso con el conocimiento científico. Entonces aparecen algunas características del conocimiento científico y el conocimiento vulgar. Lo primero, algo muy importante del conocimiento científico es que es verificable. Si tú puedes encontrar, vas a tener resultados que te permiten ver que puedes verificar, puedes investigar, puedes conocer que eso que tú estudiaste, que tú investigaste, lo puedes probar, se puede probar, se puede comprobar. Mientras que el conocimiento vulgar no se comprueba, porque no se genera de ningún proceso de investigación, sino simplemente eso sucedió porque sucede y la gente dice, bueno, eso es así. Pero tú le preguntas, bueno, ¿qué procedimiento utilizaste? ¿Cómo se hizo? No, es que eso ocurrió así, pero no se puede comprobar si eso es cierto o no es cierto. Es objetivo porque se puede probar, ¿verdad? Existe. Tú puedes ver los resultados de ese estudio. Tú puedes comprobar esos resultados. Que en el caso nuestro de la investigación, del conocimiento científico y el tipo de investigación que realizamos, el enfoque de investigación es el enfoque de tipo cuantitativo. Entonces, mediante esos resultados de cifras, nos permiten conocer y saber que ese conocimiento es objetivo, mientras que el otro es subjetivo, es lo que a la persona se le ocurre, pero no existe nada que tú puedas probar que eso es así. Es metódico. Tú cumples con una serie de etapas que te va a permitir cumplir eso, mientras que el otro es espontáneo. Lo que vaya apareciendo, ¿cómo es eso? Mientras que el metódico, nosotros tenemos una serie de etapas que hay que cumplirlas, que no se pueden saltar. Es sistemático, se cumple un sistema, se cumple un procedimiento, se cumplen una serie de procedimientos en esos pasos que estamos desarrollando. Lleva un procedimiento. Mientras que el otro es asistemático. No se cumplen etapas, ni hay un procedimiento, porque todo el conocimiento vulgar surge ¿de qué? De la experiencia de las personas, del pueblo. Es lo que el pueblo, vamos a decir así en términos coloquiales, lo que la gente piensa de determinado, a veces la gente dice que por ejemplo, que la guayaba, me mandan a tomar guayaba, tomar jugo de guayaba para subir la hemoglobina, por ejemplo. Pero eso bueno, porque la experiencia les ha dicho que es así, o otras cosas, toman que si las patas de gallina, dicen que es muy bueno, entonces, bueno, todas esas cuestiones, pero eso no está comprobado científicamente. Es explicativo, tú puedes razonarlo y puedes explicar por las razones por las cuales ocurrió eso, mientras que lo otro es dogmático. No, bueno, eso es así porque lo digo yo y porque se ha ocurrido. Es predictivo.
El método científico, tú puedes predecir, si tú haces un estudio de investigación en un grupo determinado, entonces tú puedes pensar, puedes predecir que esos resultados pueden ser similares si tú estudias otro grupo en otra institución, por ejemplo. Y ese grupo, y eso tú lo puedes generalizar. Un estudio que sucede aquí en Valera, tú puedes replicar ese estudio en otro hospital. O sea que tú puedes generalizar. Puedes predecir que eso va a ocurrir y puedes generalizar. Puedes decir, si aquí se hizo ese estudio, esta población presenta estas características, yo puedo pensar que va a ocurrir, que esa situación puede ocurrir similar en otra población con características similares. Mientras que con lo otro no lo podemos generalizar. No se puede generalizar. Si nosotros hacemos un medicamento, porque hay un medicamento, ¿verdad? Ustedes saben que hay medicamentos, por ejemplo, un antiinflamatorio, ustedes lo envían y saben cuál es el medicamento, mientras que el otro dice, bueno, mira, fulanito tomó un té que le cayó muy bien y se le desinflamó algo que tenía inflamado. Bueno, pero eso no quiere decir que a los demás le va a suceder lo mismo. Mientras que si tú tomas un medicamento que se ha generado del conocimiento científico, eso está comprobado y súper comprobado que va a cumplir, que va a permitir que esa persona mejore con ese medicamento. Cuando nosotros hacemos una investigación basándonos en el método científico, ¿verdad? Estamos generando ciencia, ¿no? Esa ciencia es la que se genera del resultado de la investigación. Manejamos conocimiento y generamos conocimiento, por supuesto, y generamos ciencia. Y esa ciencia se obtiene mediante la aplicación del método científico. Entonces, esa ciencia es el conocimiento que se genera, como le decía, que es racional, es cierto, es probable, se obtiene metódicamente, es sistematizado y verificable, que es lo que la definición, los aspectos que vimos ahora de las características del método científico, perdón, el conocimiento científico. Ahora, ¿qué es un método? Un método es un procedimiento que nos permite, que nosotros que hacemos de manera ordenada para obtener un determinado fin. En el caso del método científico, se cumplen unos pasos estrictos que no se pueden saltar. Tú no puedes, si tú estás haciendo una investigación, tú primero no vas a plantear la investigación y luego vas a saltar los resultados. Tú tienes que cumplir una serie de etapas, una serie de procedimientos que te van a permitir llegar hasta allí, ¿no? Y por eso es que existen, en el caso de ustedes, existen unos reglamentos, existen unas normas de cómo ustedes van a desarrollar su trabajo de investigación, porque lo hacen basado en el método científico. Entonces, por supuesto, ¿qué es el método científico? Lo básico que es un conjunto de pasos, de técnicas y de procedimientos que se emplean para formular y resolver problemas de investigación mediante la prueba o verificación de hipótesis, si el estudio lo permite. Si no, se hace un análisis de resultados, ¿verdad? Mediante unas pruebas estadísticas y se comprueba, se pueden verificar los resultados que a ustedes les produjo esa investigación, ¿no? Es un estudio sistemático, controlado, empírico, que también se maneja la experiencia, crítico de proposiciones hipotéticas acerca de preguntas y relaciones entre varios fenómenos. Esas preguntas se refieren a las preguntas de investigación que te generan a ti los objetivos. Entonces, eso es lo que consiste el método científico. Una serie de pasos de manera metódica que deben cumplirse al pie de la letra. Que eso es lo que diferencia, que hay enfoques, investigación, que es enfoque cualitativo, enfoque cuantitativo. Nosotros vamos a trabajar con el enfoque de tipo cuantitativo, que es el que acepta la Universidad de los Andes.
específicamente a la Escuela de Medicina de la Facultad de Medicina. Hay un enfoque también que se llama cualitativo, que lo vamos a ver más adelante, en la próxima clase. Vamos a ver enfoque cualitativo, vamos a ver lo que es un enfoque cuantitativo y vamos a ver lo que es un enfoque cuantitativo. En el caso nuestro, de la Escuela de Medicina de la ULA, vamos a trabajar con el enfoque cuantitativo. Es decir, que nuestros resultados se van a expresar en cifras, es decir, los resultados de nuestra investigación se van a expresar en cifras y es lo que nos va a permitir a nosotros probar, demostrar que ha sido un estudio objetivo y que ha sido un estudio sistemático y que es verificable. Esos resultados son verificables. Ya los veíamos, también el método científico tiene algunos elementos que se incluyen dentro de un estudio de investigación, de un estudio o una investigación, y que ustedes lo van a manejar también en su trabajo de investigación. Ustedes van a manejar conceptos, van a manejar definiciones, van a manejar hipótesis si el estudio lo requiere, van a manejar variables, eso sí es condición sine qua non, porque ustedes comienzan con lo que ustedes van a investigar, esa ya es una variable. Ustedes van a estudiar variables y van a estudiar indicadores. Todos estos aspectos son elementos del método científico y que lo van a ver ustedes a lo largo de las clases que vamos a ir desarrollando. Aquí se establece una diferencia entre lo que es un concepto y lo que es una definición. Un concepto es algo que se concibe, que se produce mediante la experiencia, mediante el razonamiento, ¿no? Es decir, son imágenes mentales. Es decir, esa es la opinión que se aproxima a la idea sobre cualquier tema. Por eso se pregunta a veces, ¿qué concepto tienes tú de algo o de alguien? Eso es lo que tú supones que es así. Tu razonamiento. Mira, yo creo que esto es así, así. Entonces, es el concepto que tú tienes de alguien. Mira, ¿qué opinas tú de fulano de tal? Entonces tú puedes dar una definición, un concepto de eso. Mientras que la definición ya sí es una proposición de manera universal. Y ustedes le dicen una definición en un texto de un determinado contenido. Esa definición ustedes van a encontrarla en diversas partes, de manera universal. Yo puedo tener un concepto de algo propio de mi experiencia aquí en los Andes, a lo mejor difiere en el llano, pero las definiciones son universales. La definición que es aquí es la misma que se va a expresar en otra parte, ¿no? Entonces dice, por ejemplo, es la exactitud con la cual uno expresa todo lo concerniente a la ciencia, a las artes y otras ramas del saber, ¿no? En cambio, la definición es exacta y precisa. El concepto es un juicio, una opinión, una idea más global y sin precisar. Fíjense ustedes la definición. La definición es exacta, es una proposición, mientras que el concepto es un juicio que tú emites en determinado aspecto y que ustedes van a emitir muchos juicios también allí, basándose por supuesto en autores, porque si no son juicios de valor, lo que se llama juicio de valor, que tú dices yo opino tal cuestión, pero tú no puedes opinarlo en un trabajo de investigación de grado, no, ni de pregrado, ni de una especialidad, ni de una maestría. Tú puedes emitir juicios ya cuando tú estás elaborando un trabajo de investigación para un doctorado. Mientras tanto, todos los conceptos, las definiciones que tú emitas en tu trabajo de investigación deben estar sustentadas con un autor. A menos que tú hagas los análisis, tú puedes hacer análisis de lo que dicen los autores, pero no es que tú puedes emitir una definición, tú no puedes crear una definición como tal. También se trabaja en la investigación con hipótesis. Hipótesis son suposiciones, ¿no? Que esas suposiciones que nos planteamos y que son explicaciones tentativas de lo que nosotros vamos a estudiar.
que nosotros creemos que eso pudiese ser. Pero eso lo vamos a comprobar al final del trabajo, cuando tengamos los resultados, ¿no? Y que esos conceptos pueden ser aceptados o rechazados. Por eso es que hay hipótesis que pueden resultar ciertas y otras pueden ser rechazadas, pueden ser negativas. Yo puedo plantearme algo, mira, yo creo que eso puede suceder, vamos a probarlo a ver si es cierto. Y dependiendo de los resultados de la investigación, la hipótesis se acepta o se rechaza. Otro aspecto que vamos a manejar es las variables. Las variables, hay diversos tipos de variables. En este caso, una variable es una propiedad que puede variar y cuya variación, fíjense ustedes, es susceptible de medirse o observarse. Todo aquello que se va a medir, controlar y estudiar en una investigación o estudio, esa es una variable. Si tú vas a estudiar causas y consecuencias de determinada patología, las causas y las consecuencias de esa patología, esas son variables. Tú vas a estudiar edad, eso es una variable. Tú vas a estudiar sexo, eso es una variable. Todos los aspectos son, hay variables compuestas y hay variables sencillas, que eso lo vamos a ver más adelante. Y esas variables se miden a través de indicadores, ¿no? Esas variables se miden a través de indicadores. ¿Y qué es un indicador? Son parámetros que te permiten a ti medir una situación determinada, ¿no? Los indicadores son datos. Cuando tú hablas, por ejemplo, y dices tasa de mortalidad infantil, eso es un indicador que te va a ti a señalar cómo es la situación de la mortalidad infantil en determinado país, en determinada población. Tú dices la tasa de mortalidad infantil en el municipio de Valera. Eso te va a ti a indicar, a señalar, por eso que se llama indicador, te va a indicar, a señalar cómo es la situación de la mortalidad infantil en esa población, en el caso específico de Valera. Si se ha hecho, si hay y que eso a veces esos datos, pues, en este momento, un paréntesis, que están falsificando mucho esos datos. No son ciertos. No sabemos en este momento, ahorita que hablo de mortalidad infantil, cuál es la tasa de mortalidad infantil real. Cabe decir cuántos niños mueren menores de 1 año en nuestro país y en Valera. Entonces, esa señala cómo medir los factores o rasgos. Si yo voy a medir factores de riesgo, esos factores pueden ser modificables, no modificables, eso se llama dimensiones, y vamos a medirlo de la variable. Entonces, ¿cuáles son los pasos del método científico? Hay muchas clasificaciones, hay muchos, dependiendo de los autores, pero los básicos, los pasos básicos, de estos se generan muchos otros. Pero los pasos básicos son, primero, la observación. Eso que tú vas a observar, que tú vas a ver qué es lo que tú quieres investigar, qué es lo que tú pretendes investigar, que tú vas observando, vas viendo, vas analizando cuál es la idea que tú quieres del tema que tú quieres investigar. Ya cuando tú tienes ese tema, entonces ya tú vas a ver qué problema de ese tema que tú quieres estudiar vas a analizar. Y entonces ahí viene el planteamiento del problema de la investigación, que eso es un tema específico que vamos a desarrollar. Entonces, planteamiento del problema, cómo se genera el problema, cuál es la magnitud de ese problema, qué población está afectada. ¿Es adultos? ¿Son hombres? ¿Son mujeres? ¿Qué se está afectando? ¿Dónde está ubicado el problema? ¿No? Y luego viene la construcción del modelo teórico que se refiere, recuérdense, a los antecedentes y al marco teórico. Aquí voy a hacer un modelo teórico dependiendo del tema que yo voy a investigar. Entonces comienzo a buscar información sobre las teorías que se han desarrollado respecto al problema que yo quiero investigar. Entonces, esas teorías basadas en autores las voy yo a desarrollar en mi trabajo de investigación, en esas bases teóricas.
Luego viene la prueba de hipótesis, ya le decía, esas pruebas, si el estudio lo requiere. Viene la recolección de los datos. Por supuesto, ante esa recolección de los datos hay que manejar la parte de elaboración del instrumento de recolección de datos, plantear cuál es la población con la que vamos a trabajar, estos aspectos. Recolectamos los datos, se analizan esos resultados, todos esos datos, se analizan, se discuten y eso nos lleva a elaborar las conclusiones de la investigación. Entonces, estos son los pasos, vamos a decir, más generales que existen, porque hay autores que los plantean mucho más amplios, todos los pasos de la investigación científica. Dependiendo de los autores, entonces se hacen esos planteamientos. Por ejemplo, aquí hay alguno, ¿ves? Aquí aparece, ¿ves? Mira, este es el esquema del método científico que incluye unos aspectos un poquito más amplios de los pasos que vimos anteriormente. Está el planteamiento del problema, ¿verdad? Está ese planteamiento del problema, incluye objetivos, incluye caracterización del problema. Luego está la construcción del marco teórico, que eso incluye analizar las variables, analizar las teorías que sustentan esa problemática que se está investigando. Aquí entonces tenemos las deducciones de los juicios, es decir, pensando en cuáles son las hipótesis que nos vamos a plantear, ¿no? Esas hipótesis las vamos a sustentar con el marco teórico. Luego viene la prueba de hipótesis. Esa prueba de hipótesis, por supuesto, está basada en un diseño metodológico, que es cuáles son el tipo de investigación que vamos a utilizar, cuál es el tipo de diseño, población con lo que vamos a trabajar, elaboración del instrumento de recolección de datos. Luego recolectamos el dato, se analiza, se elaboran las conclusiones y eso va a generar nuevo conocimiento. Ustedes lo que van a buscar en su trabajo de investigación es generar conocimiento. Todo proceso de investigación desarrollado bajo el método científico, eso va a llevar a cabo generación de nuevo conocimiento. Así sean conocimientos muy leves, pero si se van, en todo proceso de investigación se genera conocimiento. Entonces, con respecto a los pasos, fíjense ustedes, estos pasos, yo les di unos pasos allá del método científico y aquí les estoy presentando otros. Estos pasos del método científico son de unos autores que se llaman Hernández, Fernández y Baptista, que son mexicanos. Ellos tienen unos textos que los llaman que son unos bestsellers, realmente son unos bestsellers en métodos de investigación, que se denomina metodología de la investigación. Ya van por la edición 7, la 7ª edición, que salió en el 2018. No la tengo todavía, desafortunadamente no he podido lograrla porque ustedes saben las dificultades que ahorita para conseguir textos. Yo tengo hasta la 6ª, que fue 2014. Entonces, ellos plantean que el primer paso es concebir la idea, investigar, que eso se refiere a cuando hablamos de la observación, allá en el otro. Lo que pasa es que este está más amplio. Después incluye plantear el problema, que ese planteamiento del problema incluye formulación de los objetivos, justificación de la investigación y su viabilidad o factibilidad. El paso 3 es elaborar el marco teórico, revisión de antecedentes, revisión y consulta de literatura, extracción de literatura de interés y elaboración de las bases teóricas. Luego viene el paso 4, que es definir el tipo de investigación que vamos a realizar. Es una investigación exploratoria, es descriptiva, es correlacional, es explicativa. Todo esto lo vamos a ver también allá, pero estos son los tipos de investigación. Los básicos, vamos a decirlo así, porque hay
Mira, las clasificaciones de los tipos de investigación, hay tantas clasificaciones como autores, pero siempre se generan de estas. Ustedes van a encontrar a lo mejor un estudio que se llama descriptiva psicosocial o descriptiva psicológica. Van a conseguir una correlacional, la correlacional que se llama comparativa. A veces la explicativa también la llaman analítica. Dependiendo de los autores encuentran, pero estas son la clasificación básica de eso. La otra fase es establecer las hipótesis y operacionalizar la variable. ¿Qué significa eso? Operacionalizarla es descomponer esas variables, que eso lo vamos a ver más adelante. El paso 6. Por supuesto, estos son pasos desde el punto de vista didáctico, pero que realmente se van dando, no se dan paso por paso, sino que cuando yo estoy seleccionando mi tipo de investigación, ya una vez voy seleccionando mi diseño. Mi estudio va a ser cuasi experimental, va a ser experimental, va a ser cuasi experimental, va a ser no experimental. Eso lo vemos más adelante. Cuando es un estudio cuasi experimental, cuando es experimental, cuando es cuasi experimental y cuando no es experimental. Generalmente aquí son muy pocos los estudios experimentales que se hacen, pero sí se hacen muchos estudios cuasi experimentales y no experimentales. Definir la muestra. Vamos a determinar el universo con el que vamos a trabajar. Se requiere extraer muestra. Eso se determina si la muestra con la población con la que vamos a trabajar es accesible o no para el investigador. Cuando la población no es accesible, entonces extrae una muestra. Y hay varios tipos de muestras. Luego viene el paso 8, que es la elaboración del instrumento. A ese instrumento hay que calcularle validez y confiabilidad. Ese instrumento para ser aplicado tiene que ser válido y tiene que ser confiable. Se aplica el instrumento, se elabora el archivo de datos que se utiliza siempre, se maneja por Excel. Luego se selecciona la prueba estadística, que yo le dije que dependiendo del tipo de investigación, se selecciona la estadística con la que vamos a trabajar. Se analizan los resultados, se discuten, se elaboran las conclusiones y se elaboran las recomendaciones. Y el último paso es elaborar el informe final de investigación, que es lo que hemos hablado, y presentar su trabajo de investigación ante el jurado. Así que ya terminamos el trabajo. Entonces, fíjense ustedes, aquí se están detallados todos los pasos que ustedes, todos estos pasos que están aquí, ustedes los van a cumplir. Todas estas etapas, todas estas etapas. Claro que no es que van a hacer, primero estoy formulando objetivos. Ustedes están planteando el problema y están elaborando el marco teórico. Y en ese momento, cuando ustedes plantean sus objetivos de investigación, ya aquí se ve cuál es el tipo, aquí sus objetivos de investigación ya va a determinar cuál es el tipo de investigación y cuál es el diseño que se va a trabajar. Eso te lo dan a ti los objetivos de investigación. Por eso que los objetivos es como el corazón de los estudios. El por qué sé que te va a determinar todo el proceso de investigación, te lo van a dar a ti los objetivos de investigación. Entonces, estos son los pasos del método científico según Hernández, Fernández y Batista. Y aquí aparecen características del método científico, que esto ya lo vimos, que es racional, producido por proceso de razonamiento, es verificable, se debe probar el examen de la experiencia, es objetivo, ¿verdad? Es sistemático, una serie de ideas conectadas entre sí, es general, es decir, es universal, es explicativo, porque permite explicar todos los términos que se van a hacer y las leyes que se van a establecer. Entonces, el método científico es ver, suponer, comprobar, enunciar, ampliar y vuelta a empezar. Todos estos aspectos se manejan. Tú ves qué es lo que va a ocurrir, tú estás suponiendo que va a ser, pero debes comprobarlo. Tú supones algo mediante las hipótesis, pero tienes que comprobarlo. Luego tú lo enuncias, lo amplías y vuelves a empezar. Eso es como un círculo vicioso. Entonces, ¿qué es la investigación científica? Es un proceso metódico, sistemático,
dirigido a la solución de problemas o preguntas científicas mediante la producción de nuevos conocimientos, los cuales constituyen la solución o respuestas a tales interrogantes. Me disculpa si se oyen por ahí algunos ruidos, pero es que están unos muchachitos jugando allá abajo en el patio del edificio. Y entonces, ¿qué es metodología de la investigación? Es la ciencia en acción que favorece la producción de nuevos conocimientos en todas las áreas del saber humano y constituye una herramienta básica para todos los profesionales de diferentes disciplinas. En el documento que yo les presento y en el programa de la materia, hablo de esto, de que todo profesional universitario debe saber investigación, debe saber investigar. Aquí en Venezuela producimos muy poca investigación. No les gusta a muchos profesionales investigar, pero hay países en donde investigan todo, de todo. Lo que es, por ejemplo, Chile, Argentina. Aquí en Venezuela tú te metes a internet a buscar trabajos de investigación realizados en Venezuela y son muy pocos los que van a encontrar. Cuando ustedes desarrollan sus antecedentes de investigación, mira, es raro que consigan un trabajo de investigación venezolano. Siempre, y lo ideal es que ustedes presentaran antecedentes de nivel internacional, nacional y regional. Eso es lo ideal. Pero a veces se encuentran internacionales, nacionales muy poco y regionales menos. O sea, regionales de aquí de Trujillo, imagínense ustedes. Aunque ustedes aquí se han hecho muchos trabajos de investigación, pero no se publican. No los presentan, no los metemos en internet. Entonces no se van a encontrar trabajos de investigación. Pero sí se consiguen muchos a nivel internacional. Entonces, todo profesional universitario debe manejar investigación, debe conocer la investigación. Entonces, con esto, muchachos, finalizamos la parte esta que nos corresponde presentar y entonces finalizamos con esto y vamos a la próxima clase.